Los ensayos en chapas de acero se realizan normalmente con palpadores normales. Esta técnica permite detectar discontinuidades laminares internas tales como laminaciones, segregaciones, inclusiones, es decir, discontinuidades cuyo plano principal es paralelo a la superficie de la chapa. La mayor parte de las discontinuidades en chapas de acero pertenecen a este grupo. Solo en el caso de chapa muy gruesa se puede recomendar el uso de un palpador angular, además del ensayo con palpador normal. Este ensayo suplementario trata de detectar discontinuidades no laminares, hojas de forja o filiformes, grietas. El ensayo se realiza normalmente mediante la técnica de pulso eco, examinando la chapa por un lado solo. El lado explorado tiene que cumplir los requisitos referentes a la preparación de la superficie: ausencia de polvo, sin óxidos adheridos, ni otras sustancias que puedan perturbar la transmisión del haz o el movimiento del palpador. El agua es el acoplante más común, pero también se pueden usar otros medios tales como aceite o una mezcla de agua con glicerina y cola. La selección del palpador depende del espesor de la pieza, el material a explorar, etc. Además, el tipo de palpador depende también de la norma de referencia adoptada. En esta página se pueden encontrar los oscilogramas de algunos casos típicos de inspección de chapa de acero. Chapa de acero sin defectos, chapa de aceros con inclusiones o pequeñas laminaciones, chapa de acero con laminación. En este último caso hay ausencia total del eco de fondo. Se tiene que definir el valor del final de escala de manera que permita una distinción clara entre cualquier eco de discontinuidad y el primer eco de fondo. No es frecuente pedir una comprobación del 100% de la pieza. A menudo solo los bordes tienen que inspeccionarse totalmente a lo largo de una banda que tiene un ancho H igual al espesor de la chapa, y en cualquier caso no menor de 50 milímetros. Cuando no se pide el examen de toda la pieza, se realiza la exploración de la zona central por puntos o por franjas. Esto quiere decir que la pieza se explora en todas las intersecciones a lo largo de las líneas de una cuadrícula trazada sobre la superficie de la pieza. La longitud L del cuadrado, normalmente 100 o 200 milímetros, se establece en las especificaciones del ensayo. Los métodos de ensayo utilizados en las piezas forjadas varían dependiendo de la geometría de la pieza a inspeccionar. El tipo de palpador a usar depende del tipo de sección a explorar. La comprobación de piezas forjadas macizas requiere el uso de un palpador normal de ondas longitudinales que explora la pieza desde la superficie exterior y desde la superficie del fondo. En las piezas forjadas huecas, además de la inspección con haz normal, normalmente se emplea un examen con haz angular de ondas transversales. En las piezas forjadas con forma paralelepipédica, el ensayo se realiza moviendo el palpador de manera perpendicular al eje de la pieza en dos caras en ángulo recto. Esta técnica asegura la detección de discontinuidades con independencia de su orientación dentro de la pieza. Por ejemplo, las discontinuidades que son paralelas a una de las caras, muy poco visibles desde una cierta dirección, son claramente detectables desde una dirección a 90 grados. El ensayo se realiza manualmente usando la técnica de contacto directo pulso eco. Cada pasada cubre un cierto porcentaje del anterior, normalmente un 10%, y se extiende a todo el volumen. En piezas forjadas cilíndricas se aplica una técnica de exploración radial.
se mueve el palpador a lo largo de la circunferencia completa o al menos se cubre un ángulo de 180 grados a lo largo del eje de la pieza. Las discontinuidades planas, tales como grietas de forja, que son difíciles de ver desde una cierta dirección, se detectan fácilmente a 90 grados de la posición anterior. Estos palpadores se usan normalmente para realizar ensayos en piezas forjadas huecas, además del ensayo con palpador normal. La pieza se explora desde la superficie externa en las direcciones radial y axial a fin de detectar discontinuidades orientadas en ambas direcciones. El examen con haz normal se efectúa, como en las piezas macizas, desde la superficie exterior y desde el fondo. En piezas forjadas de gran diámetro y muy gruesas, puede que un cierto ángulo real no permita examinar desde la superficie exterior todo el espesor. Esto sucede cuando la relación E/D entre el espesor y el diámetro de la pieza sobrepasa el límite correspondiente al ángulo real utilizado. Para inspeccionar todo el espesor se tiene que examinar la pieza desde el interior o se tiene que utilizar un palpador con un ángulo real más pequeño. Palanquillas. En lo que respecta al procedimiento de exploración, seguir lo que se ha dicho para piezas forjadas con formas paralelepipédicas. Cuando se inspeccionan estas piezas, son muy frecuentes las variaciones en la atenuación debido a la diferencia estructural entre la parte externa, L/4, y la región central, donde se concentran la mayoría de las discontinuidades. La gran absorción de energía ultrasónica se debe a su estructura vasta y requiere transductores de baja frecuencia, 0,25 a 2 MHz. Barras. Los procedimientos de inspección son los mismos que para las palaquillas. No obstante, las barras no van a ser forjadas de nuevo y por lo tanto no deben presentar anomalías de atenuación en el eco de fondo. Ejes. En lo que respecta al procedimiento de exploración, seguir lo que se ha dicho para piezas forjadas cilíndricas. Una exploración radial puede cubrir un ángulo no menor de 180 grados a lo largo del eje completo de la pieza. Si el eje no es excesivamente largo comparado con el diámetro, también se puede realizar una inspección desde el fondo con ondas longitudinales. Placas y discos. El ensayo se debe realizar usando primero un palpador normal de ondas longitudinales y después un palpador angular de ondas transversales. El ensayo con palpador normal se efectúa desde la superficie cilíndrica exterior y desde las dos superficies planas. Esto se debe a que en el caso de piezas delgadas, cualquier discontinuidad situada próxima a la superficie y en contacto directo con el palpador se detecta mejor desde la superficie opuesta. El ensayo con palpador angular también se debe hacer desde las dos caras planas moviendo el palpador hacia adelante y hacia atrás a lo largo de los dos diámetros. Anillos y bridas. El ensayo comprende un examen con un palpador normal de ondas longitudinales y un examen con un palpador angular de ondas transversales. El ensayo con palpador normal se efectúa sobre la banda externa y después sobre los lados planos. El ensayo con palpador angular se efectúa sobre la circunferencia externa en los sentidos de las agujas del reloj y en el contrario. Se debe asegurar que la exploración seleccionada con palpador angular examina realmente el diámetro interno de la pieza, lo que sucede cuando la relación entre el diámetro externo y el interno es menor de 2.
manguitos, tubos y zunchos. El ensayo de ultrasonidos se realiza con palpadores normales y con palpadores angulares. El ensayo con palpador normal comprende exploración radial de la superficie cilíndrica externa y un examen desde el fondo. En el ensayo con palpador angular se mueve el palpador radialmente a lo largo de toda la pieza y en los dos sentidos axiales. Las piezas fundidas presentan variaciones sustanciales en su estructura cristalina, debido a las diferencias en la temperatura de fusión y a la geometría del molde. En estas condiciones es de esperar una atenuación fuerte del haz ultrasónico. Por esta razón se usan raramente frecuencias por encima de 2 MHz. No todas las piezas fundidas se pueden inspeccionar mediante ultrasonidos. En algunos casos, la atenuación es tan alta que no se pueden ensayar. Esto sucede, por ejemplo, con los aceros austeníticos de espesor medio-alto, con los bronces, etc. También hay que verificar la accesibilidad de la superficie para determinar si el ensayo es aplicable o no, particularmente en piezas de formas complejas. Los métodos usados para el examen de piezas fundidas depende de la aplicación posterior de la pieza a ensayar. Como ejemplo, examinemos piezas fundidas para la industria petroquímica, principalmente cuerpos de válvula y sus componentes. El ensayo ultrasónico de cuerpos de válvula se limita normalmente a las bridas de acoplamiento de la válvula. Solo en el caso de válvulas muy grandes se amplía el ensayo al 100% de la superficie. Normalmente se utilizan palpadores normales de frecuencia de 1 a 2 MHz. Se puede efectuar un ensayo adicional con un palpador angular cuando el eco reflejado por la superficie del fondo no se puede obtener porque las superficies no son paralelas o cuando hay zonas que han sido reparadas por soldadura. Las calibraciones del equipo se hacen con bloques de acero fundido cuyas características ultrasónicas sean similares a las de la pieza a ensayar. Estos bloques tienen orificios de fondo plano, con diámetro típico 6 mm, taladrados a diferentes profundidades de manera que se pueda construir la curva superficie-amplitud. Las técnicas principales para ensayar tubos sin costura se pueden agrupar en las tres categorías siguientes. 1. Técnica de contacto. El palpador está en contacto con la superficie a examinar mediante un adaptador interpuesto y una capa delgada de acoplante, aceite, agua, grasa, glicerina, etc. 2. Técnica de inmersión. El tubo y el palpador están sumergidos en un tanque con agua que actúa como agente acoplante. 3. Técnica de película de agua. El palpador está alojado en cámaras que están en contacto con el tubo y el acoplamiento se hace con un pequeño volumen de agua. La selección de la técnica depende de las dimensiones externas del tubo a ensayar. Los tubos se exploran generalmente mediante inmersión si el diámetro es pequeño, menor o igual que 60 milímetros. Contacto, o siempre que sea posible inmersión, si el diámetro es mayor que 60 milímetros. Los ensayos en inmersión dan mejores resultados que los ensayos de contacto, aun en el caso de tubos de gran diámetro, suponiendo que se pueda aplicar la técnica de manera adecuada. Sea cual sea la técnica seleccionada, el ensayo se realiza con palpadores angulares de ondas transversales siguiendo el método pulso-eco. El ensayo tiene por objeto detectar discontinuidades longitudinales y transversales respecto al eje del tubo.
Se debe elegir la orientación del palpador en función del tipo de defecto que se busca. En el caso de discontinuidades longitudinales, el haz se emite radialmente respecto de la pieza, es decir, perpendicular al eje del tubo. En el caso de discontinuidades transversales, el haz se dirige a lo largo del eje del tubo. La detección de defectos longitudinales se puede realizar mediante la técnica de contacto, la técnica de inmersión automática, semiautomática o manual, la técnica de película de agua. El diagrama de la pantalla muestra los métodos principales de aplicación de las diversas técnicas junto con el rango de diámetros exteriores en los que se deben usar. Cuando se usa la técnica de contacto, las frecuencias empleadas son de 2 a 4 MHz. El ángulo del transductor puede ser de 40, 50, 60 o 70 grados. La elección se tiene que basar en el diámetro exterior y el espesor del tubo. Para facilitar el acoplamiento, se modela la zapata para que tenga la misma curvatura que el tubo. La exploración se efectúa moviendo el palpador a lo largo de la circunferencia del tubo en un sentido y después girando el palpador en el opuesto hasta cubrir toda la superficie. Esto permite la detección de defectos orientados en cualquier dirección respecto al sentido del haz. Si no se encuentran defectos, el haz se dispersa. Cuando el haz encuentra una discontinuidad, se forma un eco que se acerca o aleja dependiendo del sentido de la exploración. Cuando se usa la técnica de inmersión, normalmente se usan palpadores angulares de frecuencia 4 MHz y diámetro de 10 a 25 milímetros. El ángulo para realizar el ensayo se tiene que seleccionar en función del espesor del tubo. Se obtienen buenos resultados explorando el tubo con un haz de 45 grados. La distancia x que corresponde al transductor se calcula mediante la ley de Snell, donde VLA, velocidad de las ondas longitudinales a través del fluido, VTB, velocidad de las ondas transversales. Durante el ensayo, el tubo tiene un movimiento helicoidal respecto al palpador, con lo que se asegura que la pieza se explora completamente. En este caso, si no se encuentran defectos, el haz también se dispersa. Cuando el haz encuentra una discontinuidad, se forma un eco que se acerca o se aleja dependiendo del sentido de giro del tubo. En la detección de defectos transversales se emplean palpadores angulares con la técnica de contacto. Tienen 2-4 MHz de frecuencia y un ángulo de 45, 60 o 70 grados, dependiendo del espesor de la pared del tubo que se inspecciona. Para ensayar tubos de pequeño diámetro, normalmente diámetro menor que 100 milímetros, se conforma la zapata de plexiglas para que copie la curvatura del tubo. Se desliza el palpador angular a lo largo del tubo con movimientos alternativos en circunferencias a distancias de 2-5 saltos una de otra, según el espesor. En sistemas más complejos, el tubo se mueve helicoidalmente respecto del palpador. Las uniones soldadas se exploran con palpadores angulares.
Estos se sitúan sobre el metal base cerca de la unión y emiten un haz transversal que inspecciona la soldadura. Antes de comenzar el ensayo, se tiene que inspeccionar el metal base alrededor de la unión. Esta comprobación preliminar permite detectar reflectores que pueden afectar la interpretación de los resultados del ensayo. El metal base se explora mediante palpadores normales. El ensayo se realiza por ambos lados de la unión y en toda su longitud, deslizando el palpador a lo largo de un ancho de banda suficiente que incluya el volumen que el palpador angular va a cubrir durante la inspección. El ancho viene dado por el ángulo del palpador basándose en el espesor de la unión. Se localizan los reflectores y se evalúan sus dimensiones de acuerdo con las especificaciones de la norma de referencia. Ver los procedimientos representativos. Los procedimientos de inspección de soldaduras dependen del tipo de defectos que se espera encontrar, así como del tipo de unión en cuestión. Cuando se comprueban defectos longitudinales que discurren paralelos al eje de la unión, por ejemplo, falta de penetración, falta de fusión, poros vermiculares, grietas longitudinales, inclusiones lineales de escoria, hay que dirigir el haz de manera que entre perpendicular al eje de la unión. En el caso de defectos transversales, es decir, defectos perpendiculares al eje de la unión, tales como poros vermiculares y grietas transversales, el haz tiene que formar un ángulo agudo con el eje de la unión. Las uniones soldadas se pueden dividir en dos categorías, uniones a tope y uniones en T. En lo que sigue se examinan los procedimientos principales de detección para discontinuidades longitudinales en estos dos tipos de uniones. En el diagrama de la pantalla se pueden ver los tipos principales de exámenes realizados en uniones a tope para la detección de discontinuidades longitudinales. A continuación se da una descripción detallada de estos ensayos. Estas uniones también se pueden explorar por transmisión, como en el caso del ensayo automático. Si el palpador está orientado transversalmente respecto del eje de la unión, el haz viaja a través de la soldadura con un rayo directo o con el primer rayo reflejado, dependiendo de la distancia entre el palpador y el eje. Aquí, el parámetro más importante es el denominado distancia de salto, que es la distancia entre dos puntos sucesivos de reflexión del haz desde la misma superficie. Dado el espesor de la unión S y el ángulo alfa del palpador usado, se puede calcular esta distancia. A distancia de medio salto del eje de la unión, posición A, el eje del haz alcanza la raíz de la unión opuesta a la superficie del ensayo con tiro directo. A distancia de un salto del eje de la unión, posición B, el haz alcanza la cresta de la soldadura con su primer rayo reflejado. Entre las dos distancias, medio salto y un salto, el palpador inspecciona la unión con su primer rayo reflejado. A distancias más cortas que el medio salto, el palpador explora la unión con tiro directo. El ensayo de soldadura se realiza moviendo el palpador de manera transversal y longitudinal de manera simultánea, caso 1, o alterna, caso 2. El resultado es un recorrido en zigzag que cubre la longitud completa de la soldadura.
El desplazamiento del palpador va acompañado normalmente por una oscilación a la derecha y a la izquierda respecto del sentido transversal con un ángulo de 10 a 15 grados a cada lado. La finalidad de la oscilación es ayudar a identificar defectos que no sean perfectamente paralelos al eje de la unión. Las inspecciones en tándem comprenden el uso de dos transductores con el mismo ángulo de refracción, alfa, uno transmisor y otro como receptor. Los dos palpadores están conectados mecánicamente mediante una sujeción firme. La distancia I entre los palpadores se puede ajustar y cada valor corresponde a una profundidad precisa, P, de la unión. Con cada pasada, los palpadores inspeccionan solo la zona del espesor que se encuentra a profundidad I. Para explorar el espesor completo de la unión, se requiere más pasadas con distancias diferentes entre los palpadores. En la pantalla se puede ver un diagrama de los tipos principales de exámenes realizados en uniones a tope para detectar discontinuidades transversales, poros vermiculares y grietas transversales. A continuación se da una descripción detallada de estos ensayos. Se sitúa el palpador directamente sobre el cordón de soldadura y se mueve a lo largo del eje de la soldadura. Su desplazamiento a lo largo del cordón de soldadura normalmente incluye una rotación, unos 30 grados, del palpador alrededor de su eje. Una vez que se ha inspeccionado la soldadura en un sentido, se gira el palpador 180 grados y se repite el ensayo. Solo se puede realizar el ensayo si la superficie es lo suficientemente lisa para asegurar un buen acoplamiento. En caso contrario, se tiene que aplanar el metal de la cresta. Esta operación es muy costosa y por lo tanto se hace muy raramente. Si la superficie de la unión no permite el acoplamiento acústico con el palpador y si no se puede alisar la cresta, se ha de mover el palpador al lado de la unión manteniéndolo ligeramente inclinado, 10 a 15 grados hacia la soldadura. Además de mover el palpador a lo largo de la unión, también se puede girar alrededor de su eje. Esta rotación debe tener un ángulo de unos 15 grados hacia la soldadura. El ensayo con palpadores alineados se realiza en el caso de uniones muy gruesas y precisa el uso de dos palpadores, uno transmisor y otro receptor, conectados mecánicamente mediante una sujeción firme. Los dos palpadores se sitúan uno a cada lado de la unión, inclinados un ángulo beta máximo de 45 grados respecto del eje de la unión. La distancia I entre los dos palpadores se puede ajustar y se tiene que fijar en función de la profundidad P que se va a ensayar. Como en el caso de las inspecciones en tándem, se necesitan varias pasadas para inspeccionar el espesor completo. Comparada con la técnica en tándem, esta es más complicada pues exige un posicionado correcto de los transductores. Las técnicas descritas antes son principalmente técnicas de inspección que ayudan a la detección de discontinuidades en las uniones. Una vez que aparece en la pantalla una indicación, hay que hallar, moviendo y girando ligeramente el palpador, la posición que corresponde a la amplitud máxima del eco reflejado. Estos movimientos sirven para variar las condiciones con las que el haz llega a la discontinuidad. En ese momento se puede localizar la discontinuidad mediante un cálculo trigonométrico. A continuación, se determina la extensión de la discontinuidad evaluando la amplitud de la reflexión respecto de la altura de la curva de referencia CAD. Se pueden obtener indicaciones útiles sobre la naturaleza de la discontinuidad
efectuando movimientos específicos del palpador y observando los cambios en la posición y en la amplitud de la reflexión en la pantalla. Esta información puede ayudar a confirmar o excluir las hipótesis sobre el tipo de discontinuidad, interpretación de la señal. Movimiento longitudinal. Consiste en mover el palpador hacia adelante y hacia atrás paralelo al eje de la soldadura. Si la señal permanece en la pantalla durante un amplio movimiento del palpador, el movimiento confirma la forma longitudinal de una discontinuidad alargada. Rotación axial. Consiste en el giro del palpador alrededor de su eje. Mediante este movimiento se puede obtener información útil sobre la naturaleza más probable de una discontinuidad plana, bidimensional. El hecho de que la señal desaparezca rápidamente con ángulos pequeños de giro sugiere la presencia de una superficie de reflexión lisa, por ejemplo, falta de fusión. En el caso de una superficie de reflexión irregular, por ejemplo una grieta, la señal persiste con un cierto ángulo de giro y al mismo tiempo se mueve hacia la derecha de la pantalla, recorrido del eco, indicando un aumento progresivo del recorrido. La señal no disminuye progresivamente cuando aumenta el ángulo de giro, sino que sufre fluctuaciones debidas a la reflexión más o menos favorable de la porción de la grieta que recibe el haz. Consiste en girar el palpador alrededor de un punto dado de la soldadura. Si la señal permanece sin cambios en la pantalla durante una amplia rotación del palpador, el movimiento confirma la forma redondeada de una discontinuidad volumétrica. Grietas calientes. Estas grietas tienen normalmente una dirección longitudinal y producen en la pantalla una señal que permanece sin cambios mientras se mueve el palpador a lo largo del eje de la unión, cubriendo una distancia igual a la longitud de la grieta. Cuando el palpador gira, la amplitud de la señal varía, fluctuación del eco, y al mismo tiempo se mueve hacia la derecha, recorrido del eco, para indicar un aumento progresivo del recorrido ultrasónico. Este comportamiento se debe a la irregularidad de la superficie reflectante de la grieta. Grietas frías. Es prácticamente imposible obtener una indicación directa de grietas microscópicas, especialmente en el área de la soldadura. Por otra parte, la detección de grietas bajo el cordón, orientadas longitudinalmente en la zona afectada por el calor, es posible gracias a su tamaño grande. Su señal es similar a la de las grietas calientes. Para detectar grietas transversales, hay que mover el palpador a un lado de la unión y mantenerle ligeramente inclinado. La detección se hace con el primer rayo reflejado. Falta de penetración. En la pantalla se puede ver un diagrama que representa la detección de la falta de penetración. Para distinguir esta señal de otras similares, por ejemplo, exceso de penetración, es aconsejable medir la distancia entre el palpador y el centro de la unión y compararla con el recorrido superficial cubierto por el haz. Cuando el palpador se desliza a lo largo de la soldadura, la señal permanece sin cambios en una distancia que corresponde a la longitud de la discontinuidad. La discontinuidad tiene una superficie reflectante lisa y por lo tanto la señal desaparece instantáneamente cuando el palpador gira ligeramente. Ver rotación axial.
Falta de fusión. En la pantalla se muestra el proceso de detección de la falta de fusión en un borde de la soldadura. La indicación es muy clara cuando el palpador está en la posición 1, porque la discontinuidad está orientada casi perpendicularmente a la dirección de propagación del haz. Con el palpador en la posición 2 no se puede detectar la falta de fusión. La altura de la señal está limitada normalmente y tiende a desaparecer rápidamente cuando el palpador gira ligeramente, como sucede en el caso de las indicaciones de superficies reflectantes lisas. Ver rotación axial. Mordeduras. Una mordedura es una discontinuidad longitudinal representada por una ranura en los márgenes de la soldadura. La indicación en la pantalla permanece prácticamente sin cambiar cuando se mueve el palpador paralelo a la soldadura en una longitud que corresponde a la extensión de la ranura. Se puede observar en la pantalla un pico doble si la ranura está en la raíz y el palpador está en el lado de la ranura. El eco de reflexión del lado opuesto de la raíz de la soldadura se añade a la señal de la ranura. Exceso de penetración. En la pantalla se puede ver el diagrama que representa la detección del exceso de penetración. La señal generada por el giro del palpador o el movimiento a lo largo de la soldadura es el típico que ya se ha descrito para superficies reflectantes lisas con una forma lineal. Desalineación de los bordes. La señal que se produce cuando los bordes no están alineados se distingue fácilmente de otras similares, falta de penetración o escaso de penetración, porque solo aparece cuando el palpador está en el lado más bajo de la pieza. La indicación es un pico muy esbelto. La señal que se obtiene cuando gira el palpador o se mueve a lo largo de la soldadura es parecida a la producida por falta de penetración. Inclusiones de gas. Las inclusiones de gas son discontinuidades tridimensionales que se pueden ver desde cualquier dirección. Cuando se efectúa una rotación orbital del palpador alrededor de la discontinuidad, se puede ver que la señal de la pantalla permanece prácticamente sin cambios. Inversamente, el eco de la pantalla desaparece bruscamente si se efectúa una rotación axial del palpador. Normalmente bastan unos pocos grados. Inclusiones de escoria. Si las inclusiones de escoria están dispuestas a ambos lados de la soldadura, se pueden detectar al mismo tiempo debido a la extensión transversal del haz. Además, si las inclusiones en los dos márgenes están muy juntas, esto se produce cuando están situadas en el fondo de la soldadura, las señales se pueden solapar parcialmente. Inclusiones de wolframio, tungsteno. En el caso de grandes inclusiones de wolframio, las formas de las señales son parecidas a las de las inclusiones de gas, aunque las señales son generalmente más pequeñas. En la pantalla se puede ver los diagramas de las técnicas principales de examen para la detección de discontinuidades en uniones en T. En el caso de estas uniones, se pueden usar palpadores normales para comprobar gotas laminares en esta zona. A continuación,
se describen algunos ejemplos de las posiciones del palpador para detección de defectos típicos en las uniones en T. A. Gotas laminares. Se obtiene una indicación clara colocando el palpador normal en el lado opuesto de la soldadura. B. Las grietas en la zona soldada o en la afectada por el calor, Z, A, C, se pueden detectar mediante palpadores angulares desde la posición 1, tiro directo, o 2, primer rayo reflejado. C. Penetración incompleta. Se puede detectar con un palpador angular situado en la placa soldada a tope, posición 1, o con un palpador normal situado en el lado opuesto de la soldadura, posición 2.